Muy buenas, mis queridos Talmidim. Hoy nos encontramos nosotros en el 28 de Adar, víspera del Shabbat HaJodesh, que siempre está antes cuando se inicia el mes de Nisan. Y están justapuestas dos parashot que se leen juntas, que es la parashá Vayakel y la parashá Pikudei, este Shabbat. Entramos nosotros todo jueves en el estudio de Sharei Hamidot y hacemos un resumen de lo que vimos la semana pasada y decíamos que el burro de Rabbi Pinchas ben Yair se negó a comer durante 3 días de un alimento del cual no se había separado debidamente el diezmo. En este sentido, los sabios afirman que si las generaciones previas eran como ángeles, nosotros somos como personas. Si las generaciones previas eran como seres humanos, entonces nosotros somos como burros. Y ni siquiera como el burro de Rabbi Pinchas ben Yair, sino como burros ordinarios, porque a pesar de que este burro carecía de entendimiento, se vio influenciado por su ambiente, por la kedushá del rabino, Rabbi Pinchas ben Yair. Y esto le permitió diferenciar entre los granos de los cuales se habían sacado el diezmo y aquellos granos de los cuales no se había separado el diezmo. El burro incluso estuvo dispuesto a morir antes de comer alimento del cual no se había separado el diezmo. De manera similar, nosotros hablábamos de la cabra que estaba destinada a Azazel en Yom Kippur y decíamos que se veía afectada también por el ambiente y era necesario consolarla por haber sido elegida para ser arrojado desde el precipicio, ¿verdad? Y esto le provocaba dolor, ya que se había visto influenciada por la enorme kedushá del servicio del Kohen Gadol en el Beit HaMidrash, en el día de Yom Kippur, el día más sagrado del año. También tenemos el ejemplo de la vaca que el profeta Eliyahu envió con los profetas falsos, ¿verdad? Y ésta se negó a unirse a ellos. Eliyahu tuvo que convencerla diciéndole que su acto era también, estaba realizando un acto para hacer Kiddush Hashem. La vaca se había visto influenciada por la Kedushá a tal grado que no quiso verse involucrada en nada que tuviera conexión con Abunazara. Si estas simples criaturas, mis queridos Talmidim, se vieron influenciadas a tal grado por el poder de la santidad que las rodeó, cuánto más debe influir la Kedushá en nosotros. En primer lugar, debemos confirmar que todo lo que comemos sea kasher, sin ninguna sombra de duda. También debemos esforzarnos por estar cerca de los tzadikim para recibir su influencia. Debemos apegarnos a sus actos. Pero solo de esta manera podemos probar que de hecho las personas están por encima del nivel de los animales. Baruch Hashem. Habiendo dicho este resumen, entramos a la anécdota del Talmud y hablamos del famoso rabino de Berlín, Azriel Hildesheimer, que viajó a Varsovia y se encontró con el Hidushei Harim y comenzaron a comentar versículos de la Torá. Era la semana en que se leía la porción de la Parashá Yitro del Éxodo, donde se relata el otorgamiento de los 10 mandamientos. El rabino preguntó al famoso sabio qué significaba el versículo que dice, y todo el pueblo veía las voces. Y hay una pregunta, ¿para qué hacía falta un milagro como ese? No solamente verlas, sino oírlas. Y el Hidushei Harim dijo que ello se debía por un motivo muy simple, puesto que en hebreo muchas palabras se escriben distintos, pero su sonido es igual. Por eso no era suficiente al escucharlas,
Por ejemplo, el mandamiento no robarás, al escribir el no con otra letra, podría significar para él, o sea, para el Eterno podrás robar. Y otros ejemplos más. Por ello, era preciso mostrarle las palabras también escritas para que no se confunda. Baruch Hashem. ¿Ok? Y ahora entramos nosotros a materia en el estudio de esta semana de Sharet Hamidot y vamos a hablar sobre reconocer los milagros de Hashem. Este estudio de Torah nosotros lo hacemos para la elevación del alma del rabino Jaime Pinto, de su familia en Francia y Marruecos, en especial del rabino David Pinto, y para Refúa Shelemat de todo Am Israel. Hay una fascinante historia sobre el profeta Elisha y el general gentil Naamán. Y para entenderla a fondo, vamos a resumir las palabras del profeta que están en Melahim 2, capítulo 5. Y sobre este episodio, Naamán, el comandante del ejército del rey de Aram, era un hombre prominente, un gran guerrero, pero sufría de una enfermedad llamada lepra. Aram había salido a hacer incursiones y había capturado a una joven de la tierra de Israel. Y ella servía a la mujer de Naamán. La joven le dijo a su ama: las plegarias de mi amo deberían ser llevadas ante el profeta que se encuentra en Shomron, porque entonces él lo curaría de su lepra. Y el rey de Aram le dijo: ve y acércate a él y le enviaré una carta al rey de Israel. Le enviaré 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de ropa. Él llevó al rey de Israel la carta que decía: he enviado a ti a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey leyó la misiva, se rasgó las vestiduras y dijo: ¿acaso soy yo Dios y puedo tomar y dar vida, que esta persona me envía a curar a un hombre de su lepra? Cuando Elisha, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, le envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí ahora y se dará cuenta que hay un profeta en Israel. Naamán llegó con sus corceles y carrozas llenas de mucha mercadería, y se paró en la entrada de la casa de Elisha. Elisha le envió un mensajero diciendo: ve a bañarte 7 veces en el Jordán, tu carne volverá a la normalidad y serás purificado. Naamán enfureció y se marchó y dijo: he aquí que me dije que ciertamente él saldría a mí y se pararía y convocaría el nombre del Eterno su Dios y sacudiría su mano sobre la zona afectada. Entonces me curaría de la lepra. ¿Acaso Habana y Farpar, los ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Acaso no me baño siempre en ellos? ¿Acaso me he purificado? Entonces se dio vuelta y se fue enfurecido. Mas sus siervos se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras algo difícil, no lo habrías hecho. ¿Cuánto más ahora que te ha dicho: báñate y serás purificado? Entonces fue y se sumergió 7 veces en el Jordán, tal como le había dicho el hombre de Hashem, del Creador. Y su carne se volvió como la carne de un jovencito y se purificó. Él retornó al hombre de Dios con todo su séquito, llegó y se paró ante él y le dijo: he aquí que ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Y ahora te ruego aceptes un tributo de tu siervo. Él insistió para que Elisha aceptara su regalo,
pero Elisha se negó. Sin embargo, Gehazi, el asistente de Elisha, se dijo a sí mismo: he aquí que mi amo ha perdonado a este arameo Naamán al no aceptar de su mano lo que había traído. Como que vive Hashem, juro que lo perseguiré y tomaré algo de él. Gehazi, corrió detrás de Naamán, el siervo de Elisha, y le pidió en nombre del profeta un talento de plata y 2 mudas de ropa. Cuando Elisha se enteró, maldijo a Gehazi diciendo que la lepra de Naamán se pegara por siempre a él y a sus hijos. A continuación nosotros analizaremos qué fue lo que ocurrió entre Naamán, el rey de Israel, el profeta Elisha y Gehazi. Surgen aquí varios interrogantes. Primero, ¿por qué motivo cuando el rey de Israel leyó la misiva que le envió el rey de Aram, de inmediato se rasgó las vestiduras? ¿Por qué no se le ocurrió acudir al profeta Elisha? Elisha había heredado el poder de profecía de su maestro, el profeta Eliahu, y era posible que tuviera la capacidad de curar a Naamán. Segundo, ¿cómo pudo el profeta Elisha estar tan seguro de sí mismo respecto a que podía curar a Naamán? No olvidemos que si no lo lograba, habría causado una tremenda desgracia al pueblo de Israel. Tercero, ¿por qué al llegar Naamán no entró de inmediato a casa de Elisha, sino que se quedó esperando al lado de la puerta? Cuarto, ¿por qué se enojó Naamán ante el consejo del profeta de que se sumergiera en el Jordán 7 veces? Sin ninguna duda, Elisha no le habría dicho a hacer algo que no fuera efectivo, porque estaría poniéndose en peligro a sí mismo y a todo a Israel. Quinto, al ser testigo del milagro a través del cual se curó su lepra, Naamán se convirtió y decidió no hacer más idolatría, como dice el tratado de Gitín 57b. Entonces, ¿por qué el resto de los soldados no tomó la misma decisión a pesar de que vieron con sus propios ojos lo ocurrido? Ellos no se vieron influenciados y siguieron sus caminos. Sexto, los israelitas, que en esa época eran idólatras, tendrían que haberse sorprendido mucho ante el gran milagro que tuvo lugar y deberían haber vuelto en Teshuvá completamente. Naamán, a pesar de ser gentil, abandonó la idolatría diciendo: ahora sé que no hay otro Dios en todo el mundo, sino únicamente en Israel. Como séptimo tenemos, pero más que nada, resulta sorprendente lo que ocurrió con Gehazi, el sirviente de Elisha. ¿Cómo fue que llegó a caer tan bajo como para profanar el nombre de Hashem al mentirle a Naamán diciendo que Elisha lo había enviado para pedir regalos? Él estaba más cerca del profeta que todos los otros alumnos. ¿Acaso pensó que Elisha no se enteraría de sus actos? Sin ninguna duda, cuando Elisha se enterara, lo castigaría. Octavo, y la pregunta más grande de todas: ¿cómo es posible que Elisha no supiera con su espíritu profético lo que Gehazi estaba a punto de hacer? ¿Por qué no impidió que actuara de una forma tan vergonzosa, profanando el nombre de Hashem?
La enfermedad de Naamán, mis queridos amigos, era producto del orgullo y de la arrogancia. Y su arrogancia provocó que se quedara esperando a la puerta de la casa del profeta Elisha. Él sentía que el profeta debía salir a recibirlo debido a su alto rango. Esto explica por qué el rey de Israel rasgó sus vestiduras al leer la carta que le había enviado el rey de Aram. Él temió enviar a Naamán al profeta Elisha porque sabía que Naamán no era capaz de someterse al profeta como un siervo se somete a su amo. Cuando Elisha vio que Naamán se encontraba parado en la entrada de su casa, llegó a la conclusión de que, en efecto, la lepra que sufría era producto de su terrible arrogancia. Por ser un gran general del ejército, Elisha supo que cuando Naamán se sometiera a sus indicaciones, se curaría de su lepra, porque se eliminaría de una vez la causa de la misma. Elisha confiaba en la bondad de Hashem y estaba seguro de que al someterse a la palabra del profeta y sumergirse 7 veces en el Jordán, él lo curaría de la lepra. Esto produciría una gran santificación, Kiddush Hashem, del nombre divino. Elisha aprendió el valor del sometimiento al profeta de su maestro, el profeta Eliahu. Cuando Eliahu llevó los sacrificios para probar la falsedad de los profetas de Baal, se paró junto al rey Ahab e hizo bajar un fuego de los Shamaim del cielo. Para magnificar el milagro, mojó el sacrificio y el agua que Eliahu derramó sobre el altar también surgió de manera milagrosa, como lo dice Rashi en Melahim 1, 18, 34. Elisha vertió agua sobre las manos de Eliahu y sus dedos se convirtieron en manantiales, que llenaron de agua el surco que rodeaba el altar. Por eso Elisha le envió a decir a Naamán que el remedio para su lepra era que fuera a sumergirse en las aguas del Jordán. Y no salió a hablar con él. Elisha sabía que el remedio para la enfermedad de Naamán era que se sometiera a las directrices del profeta. Elisha le dijo precisamente que se sumergiera en el agua. ¿Por qué? Porque es sabido que el agua siempre se encuentra en un lugar bajo y no en un lugar alto, y por eso las palabras de Torah que se comparan al agua no se encuentran sino en aquel que se rebaja ante la Torah con total humildad, como dice el tratado de Ta'anit 7a. Y por ese motivo, la persona que se sumerge en el agua y baja hacia ella está demostrando que está dispuesta a sumergirse y a someterse a la voluntad de Hashem. La palabra Tamé, impuro, indica cuán bajo puede llegar la persona. El valor numérico de las letras Tet y Men es 49, aludiendo a los 49 niveles de impureza. Si se desciende a un nivel más que Hashem no lo permita, si llega al nivel 50, Tet Men más la letra Aleph, equivalente a la palabra Tamé, el poder de la tevilá, que representa la sumisión, porque la persona tiene que bajar al agua, tiene la capacidad de purificar al hombre y elevarlo desde la impureza, que es la tumá, hasta la tahara, que es la pureza. Entonces, que Hashem no nos permita, nosotros, si también tiene el valor numérico 49, y si descendemos un nivel más en este mundo desaparecería y todas las personas desaparecerían, ¿verdad? Que Hashem no lo permita. La persona que comete
un pecado se impurifica, reduciendo el poder de la kedushá y elevando la fuerza de la clipá, que son las cáscaras que cubren nuestra santidad. Para rectificarlo debe sumergirse en agua, lo cual tiene el poder de anular a la fuerza impura. Y es sabido que el agua ablanda las cosas. Incluso las piedras que se encuentran bastante tiempo en el agua se suavizan. Por eso, a través de la sumersión en el agua, el hombre se ablanda y la clipá, la fuerza espiritual negativa, se anula por completo. Cuando Naamán vio que el profeta no salió a recibirlo, se enojó muchísimo y se fue de allí hecho una furia. ¿Y esto qué demuestra? Demuestra que la enorme arrogancia de este hombre no le permitió someterse a las palabras del profeta y sumergirse en las aguas del Jordán. Incluso afirmó que los ríos de su tierra, Damasco, eran mejores. Por eso Naamán quiso retornar de inmediato a Aram, pero lo convencieron las palabras de sus hombres, que le dijeron con gran sabiduría que ya estaba allí. No tenía nada que perder y podía probar cumplir con las palabras del profeta y bañarse en las aguas de Jordán. Sin lugar a dudas, le convenía someterse un poco al profeta para poder curarse. Entonces ellos razonaron que el profeta no se hubiera atrevido a recomendarle a hacer algo si no estaba seguro de que sería efectivo. Entonces cuando Naamán consideró las palabras de sus siervos, él pudo comprender que era arrogante, que tenía arrogancia, que tenía su propia arrogancia y su búsqueda de honor. Y estas dos eran lo que le habían causado esa terrible lepra, esa terrible enfermedad. Y la rectificación para dicha enfermedad era que se sumergiera desnudo 7 veces en el agua del Jordán, con total sumisión y sometimiento a las palabras del profeta, delante de todos sus soldados que veían su cuerpo leproso. La humillante experiencia lo ayudaría a liberarse de su arrogancia y de esta manera también lo liberaría de su lepra. ¿Por qué esta lección respecto a los efectos negativos de la arrogancia y su remedio a través de la sumisión al profeta tuvo que ser enseñada precisamente a través de lo ocurrido con un no judío? ¿Por qué este episodio no tuvo lugar, por ejemplo, con el ministro del ejército de Israel? ¿Acaso no habríamos aprendido la misma lección respecto a la tragedia de la arrogancia? Los israelitas vieron incontables milagros y maravillas, pero se acostumbraron a eso, y la prueba es que cayeron hasta el nivel de la idolatría en la época del rey Ahab y sus hijos. Por eso, un milagro semejante no habría causado la misma conmoción en Israel y no habría tenido ningún beneficio para las generaciones posteriores. Por el contrario, este relato que tuvo lugar con un gentil que renunció a su idolatría al reconocer la existencia de Hashem, sin lugar a dudas causó una verdadera conmoción en el mundo entero, y la santificación del nombre de Hashem que se produjo como consecuencia fue inmensa. Naamán continuó siendo ministro de guerra de Aram e incluso después de eso luchó contra Israel y mató a muchos de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque los israelitas no volvieron en Teshuvá, sino que continuaron practicando la idolatría y no se comportaron como Naamán, quien reconoció su propio error y volvió en Teshuvá. Esta historia viene a enseñarnos una lección de suma importancia, queridos talmidim. Vemos que un gentil, un idólatra, que no tenía el beneficio de reconocer la Torá o de conocer la Torá, llegó a reconocer los efectos negativos de la arrogancia y del deseo de honor que guardaba en su corazón. Después de bañarse en las aguas del Jordán y purificarse, reconoció de inmediato su pecado.
era inmenso delante de Hashem y que únicamente por el mérito de Elisha se había curado de su cualidad negativa, de su midot negativa. Naamán sintió que debía volver a Elisha, presentarse como un siervo ante su amo y apegarse a él con tal sumisión y humildad. Apenas reconoció su pecado, se arrepintió y reconoció también la existencia de Hashem. No obstante, los soldados que lo acompañaban no tenían ningún deseo de volver a la casa del profeta y lo único que querían era regresar a su tierra porque ellos habían llevado dinero de regalo para el rey de Israel, tal como está escrito en Melahim 2, capítulo 5, versículo 5. Le enviaré una carta al rey de Israel, le enviaré 6,000 piezas de oro y 10,000 mulos de ropa. Ellos pensaron que el dinero, que simboliza la arrogancia, había ayudado a curar a Naamán y por eso no volvieron en Teshuvá. Tampoco los israelitas volvieron en Teshuvá como resultado de aquel milagro, a pesar de saber que Naamán había vuelto en Teshuvá y se había sometido ante el profeta. Esto se debió a que no supieron contemplar lo ocurrido y hacer un examen de conciencia profundo, talmidín, sobre todo ese episodio que tuvo lugar frente a sus propios ojos, tal como lo hizo Naamán. La arrogancia, el deseo de honor que corrompen el alma del ser humano. Este incidente demuestra que una persona puede ver muchos milagros, pero si no interioriza aquello que vio, los milagros no la afectan en lo más mínimo. El claro reconocimiento de Hashem durará muy poco tiempo y enseguida volverá a sus malos atributos. Mientras la persona no se libera de la cualidad de arrogancia, no puede alcanzar la pureza completa. El autor del libro, Noam Elimelech, en la Parashat Tetzaveh, explica que únicamente al estar apegado al Sadir, uno puede reconocer el nivel del milagro y apegarse a Hashem. Incluso Naamán, en pos de quien fue realizado todo este milagro, podría haberse olvidado del mismo, de no haber regresado ante Elisha y apegarse a él. Este acto fortaleció su fe en Hashem. Por el contrario, los israelitas vieron el milagro, pero como no fueron a unirse al profeta, no hicieron un examen de conciencia, no volvieron en Teshuvá, el Sadir confiere su luz interior únicamente. Escuche bien, mi querido Stanley. El Sadir confiere su luz interior únicamente a aquellos que se unen a él. Podemos aprender un fundamento esencial a partir de los actos de Gehazi, el sirviente de Elisha. En las áreas que él era más elevado podemos ver sus faltas. Podemos aprender un fundamento esencial, ¿verdad? En vez de apegarse al Sadir para servirlo y lograr verdadero reconocimiento de Hashem, Gehazi cayó en las garras de la arrogancia. Él evitaba constantemente que los alumnos entraran a ver a Elisha porque pensaba que ellos no eran dignos de servir al profeta de la manera que él mismo lo hacía. Enseñan nuestros sabios en el Tratado de Jerusalén y Sanedrín, capítulo 10, versículo 2, que cuando Elisha daba una clase, Gehazi se sentaba a la entrada. Cuando los alumnos lo veían, pensaban que si Gehazi no entraba, entonces, por cierto, tampoco ellos tenían permitido entrar. Gehazi tuvo una excelente oportunidad para aprender de Naamán, a pesar de que Naamán era un gentil y de tener un cargo importante, ¿verdad? Y él se anuló a sí mismo por completo cuando llegó a la conclusión que el dinero no lo es todo y que la felicidad espiritual es la felicidad verdadera. Por ese motivo prefirió abandonar todo y unirse al profeta para poder reconocer la grandeza del milagro que se le había hecho. Asimismo,
Elisha mostró a Naamán que el oro y la plata están únicamente en manos del cielo y que él no tenía necesidad de ellos en absoluto. A pesar de que no habría podido recibir el dinero para apoyar instituciones del Torá, él hubiera podido recibirlos, ¿verdad? Ese dinero podía recibirlo para apoyar instituciones del Torá. Se negó debido a que quiso enseñarle a Naamán que la Torá se adquiere con gran esfuerzo, con sumisión y abnegación, mis queridos talmidim. Elisha quería mostrarle que precisamente a través del esfuerzo y el estudio de Torá, el hombre alcanza la emuná en Hashem. Si los Yehudí se apegan a Hashem de la manera de vida, entonces desciende sobre ellos una enorme abundancia, sin que siquiera tengan que pedirla. De esta manera pueden mantener sus lugares de estudio. A pesar de todo esto, Gehazi siguió en su maldad y su arrogancia hasta el punto de negar la validez de la profecía del profeta, que Hashem nos proteja de algo así. Esto quedó demostrado cuando fue corriendo tras Naamán para pedirle dinero y vestimenta en nombre del profeta, lo cual era una absoluta mentira. Además, al actuar como si Elisha no fuera a enterarse de sus actos, Gehazi estaba negando la eficacia de su profecía. Gehazi puso de manifiesto que no le interesaba estar conectado a su maestro, ni aceptar sus enseñanzas, una de las cuales era que la persona debe esforzarse para conseguir dinero para las instituciones de Torá. Por ese motivo, acabó siendo rechazado por Elisha y la lepra de Naamán se pegó a él y a sus descendientes. De hecho, el profeta sabía cuáles eran las intenciones de Gehazi. Él sabía que ese era el camino por el cual quería transitar, haciéndolo incluso mientras estaba al lado del profeta. Elisha no lo corrigió ni le dijo nada, porque el tratado de Macón 10b dice: por el camino que el hombre quiere transitar, por ahí lo lleva. Los actos de Gehazi no provocaron una profanación del nombre de Hashem, porque todo el mundo, incluyendo a Naamán, supo que la maldición del profeta Elisha, transfiriendo la lepra de Naamán a Gehazi y a sus descendientes, fue causada por haber mentido al pedirle dinero a Naamán en nombre de Elisha. Entonces, mis queridos talmidim, esta historia de Naamán y Gehazi nos enseña los efectos negativos de la arrogancia y la búsqueda de honor propio. Si la persona no se esfuerza para espiar de su corazón estas cualidades, ellas evitan que pueda llegar a reconocer verdaderamente la existencia de Hashem. Esto puede literalmente llegar a sacar a la persona de este mundo. Es necesario dedicar mucho esfuerzo para extirpar el orgullo del corazón, al someterse y apegarse al Sadik. Solamente así es posible aprender de él el atributo de la humildad. Solamente entonces se puede llegar al nivel de reconocer los milagros, lo cual a su vez ayuda a reconocer a Hashem mismo. Muchas gracias, mis queridos talmidim, por haber estado conectados conmigo estudiando Torah. Los espero la próxima semana para otro estudio más de Sharei Hamidot.